Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando ustedes puedan ver esta clase. Vamos a continuar de la clase anterior que estuvimos viendo lo que era la pedagogía, esa etimología del término, ese vocablo. Y bueno, nos referimos así a algunos conceptos como era el modelo metodológico que adquiría la pedagogía, vimos el concepto de aprendizaje moderno y hoy vamos a seguir profundizando en lo que es las etapas de estructuración de la pedagogía, cómo fue que se concibe como ciencia. Entonces vamos a tratar de ir describiendo la pedagogía en el camino histórico, en los tiempos, digamos, de cómo fue estructurándose hasta llegar a la actualidad, ser una ciencia conformada como tal. Para esto les continúo completando el PowerPoint, que esto yo se lo voy a compartir una vez que finalicemos los temas más específicos. Bien, como les decía, como para tener un repaso de lo anterior, en esta historia de la pedagogía vemos cómo era su método, ¿no? Esa técnica flexible, decíamos que no era rigurosa y que eso hace que sea una ciencia del espíritu, como después la vamos a ver denominada. En esta acción pedagógica tenemos que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje moderno, los actores institucionales, o sea, el docente y el alumno son importantes. Hablamos de un rol de un docente como guía, como acompañante, ¿no? en el proceso y del de estudiante como que construye, con el que construye su propio conocimiento. Esto, digamos, esto que llegamos a este tipo de aprendizaje es en estas etapas que vamos a ver hoy de lo que es la estructuración de la pedagogía. Entonces, comparto un poquito el Power, así lo vamos viendo, de esto que voy diciendo. Bien, aquí tenemos entonces, vamos un poquito para atrás en las diapositivas anteriores. Dijimos el método pedagógico, técnica flexible, el maestro profesor siempre está sobre encima de la técnica. Recuerden que es otro ser humano, es de otro el que aprende, no todos por igual, por eso se habla de esto de estar encima de la técnica. Con respecto a cómo enseño, digamos, enseño desde guía, ¿sí? El que acompaña, el que conduce al nuevo conocimiento. Entonces, digamos, tenemos otro modo de ver la pedagogía. En su forma de cómo llegó a ser ciencia la pedagogía, vamos a ver dos grandes etapas, una científica, ¿sí? Perdón, una precientífica y una científica, como acá el cuadro lo está marcando. Vemos una etapa precientífica subdividida en dos, habla de la acumulación y de la estructuración, y ahora también después de estas dos secuencias veremos la etapa científica en sí, que se subdivide en iniciación científica y madurez científica. Vamos a ir describiendo cada una de ellas para ir entendiendo un poquito. ¿Por qué hablamos de acumulación? Se habla de esta etapa de acumulación que ustedes los habían visto cuando vimos los tipos de escuela. Bueno, recordamos ese tipo de escuela donde la pedagogía en sí no existía, sino estaba la intención, ¿sí? de problematizar sobre la enseñanza y la educación. Es decir, cuando decimos no está bueno, yo voy a enseñar esto, lo otro, bueno, todavía en esta etapa de acumulación no se observa. Lo vemos, dice, de modo difuso el autor, ¿sí? Manganiello habla de esto, de decir, es una pedagogía difusa. ¿Por qué difusa? Porque como intención la enseñanza tiene, digamos, está como mezclada, podemos decir, para entender, o se encuentra como indirectamente a través de otros sistemas, otras prácticas como son lo que es impartir una ideología, impartir una fe, impartir un modo de vida, ¿sí? Por eso hablamos acá de que se encuentra, y dice de modo indirecto, a través de los preceptos, proverbios, ligada a la enseñanza religiosa, a lo moral. Bueno, si tenemos ejemplo, los pueblos orientales son en esto, digamos, precursores, es decir, ellos son los que eh, están en esta etapa de acumulación. Este, se dice fragmentado y disperso porque justamente uno ve que hay pedagogía, pero está a través de un texto bíblico, por ejemplo, que está a través de un texto
Digo bíblico porque la Edad Media también entra ahí un poco en estas circunstancias al principio de la Edad Media, donde los monjes, sobre todo los padres de la iglesia, empiezan a enseñar a través de sus enseñanzas religiosas. Bueno, habíamos visto en su momento cómo surgía el aula, ¿se acuerdan? El aula a través de la catequesis. Bueno, acá está el ejemplo. La pedagogía de acumulación es esto. Es decir, yo no voy a enseñar contenidos de, a ver, por ejemplo, matemática, biología, etcétera, pero voy a enseñar algo y que es a través de la fe, bueno, enseño. Entonces por eso se habla de esa pedagogía difusa. No está en sí como una intención de educar al hombre en su estructura cultural, de formación, como lo es la pedagogía actual, que nosotros tenemos esa mirada, ¿no? Vamos en el camino, así que acá estamos en el inicio, y por eso es una etapa precientífica. Según el cuadro, en la secuencia, bueno, nos encontramos ahora en la etapa de estructuración. ¿Por qué hablamos de estructuración? Si bien ya lo venimos utilizando ese término, vamos a ver que acá en este periodo de la constitución de la pedagogía como ciencia, vemos que en Grecia, ¿sí? Con los primeros filósofos, ¿sí? Estamos hablando del siglo IV, quinto antes de Cristo, los griegos son los que empiezan a preguntarse, bueno, esto de la pedagogía en sí, esto de la enseñanza, ¿sí? ¿Sí? De la educación en sí. Si nosotros bien vimos cuando veíamos el vocablo, bueno, que venía del griego, el pedagogo ese que guiaba y conducía al niño, bien, si bien al principio la figura del pedagogo era una figura más, como podemos decir, pobre, porque digamos lo que tiene en sí es que em, se ve, digamos, que se le daba un rol a alguien que ocupaba un lugar en la sociedad que era solamente, no tenía otra ocupación o no podía hacer más que nada porque era disminuido en algunas cuestiones, entonces era un anciano que tenía que dedicarse a algo, y bueno, entonces era como un tutor, era como podemos dar el ejemplo, como una niñera, un niñero, sí, bueno, eso era la visión. Ahora en esta etapa de lo que es la estructuración de la pedagogía, los filósofos ya empiezan a tomarlo como una formación. Tienen ya el sentido de que la sociedad necesita de la enseñanza, necesita de la educación y problematizan eso. Entonces ahí empiezan a decir, bueno, cuando yo problematizo, cuando yo me pregunto, bueno, ¿cómo hago para enseñar? ¿Sí? ¿Cómo, cuándo y por qué no debemos enseñar determinados contenidos? Entonces estructuran el saber, estructuran el conocimiento, estructuran los contenidos. Bueno, son los primeros filósofos, Platón, Aristóteles, los que le empiezan a dar esto, ¿no? Una sistematización, un orden al saber, un orden al conocimiento. Seguido a los griegos, y volvemos a nombrar acá en la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás, bueno, ya formulan libros, tratados, ¿sí? El de Magistro dice acá, bueno, previo a ellos Platón, por ejemplo, teníamos la obra de Platón, La República, donde habla mucho de lo que es la educación en la enseñanza. Pero a ver, ¿qué idea tenemos acá? Ya la pedagogía va tomando un carácter científico. ¿Por qué? Porque ya vamos buscando un objeto de estudio, ¿sí? Es decir, cuando digo qué es lo que debe estudiar la pedagogía, y bueno, justamente la enseñanza, la educación. Y acá es como va teniendo ese carácter de... Estamos en una etapa precientífica, ¿sí? Pero ya está ordenándose, organizándose, y esto es lo que nos estamos nosotros viendo y notamos en esta etapa de estructuración. Ya en la etapa científica, bueno, como dijimos anteriormente, hablamos de una iniciación científica y de una madurez científica. En la iniciación científica, bueno, ¿qué es lo que hace que decimos, bueno, ya acá estamos en el camino del conocimiento científico? Históricamente se da, digamos, en la modernidad, ¿sí? El siglo XIX, después, finales del siglo XVIII, principios del XIX, aparece lo que es el método, ¿sí? Ese método que se establece como una de las condiciones para llamarse ciencia, ¿sí? Y entonces la pedagogía tiene que tener este carácter, tiene que buscar una metodología. Como objeto de estudio ya venía, ya decíamos, bueno, es el conocimiento, ¿sí? Estudiar sobre la educación, estudiar todo lo referido a la educación. Ahora necesitamos una metodología que se aproxime a las metodologías de las ciencias exactas, ¿sí?
Vamos a ver que en un principio de iniciación científica se habla de la pedagogía como esa ciencia, ¿sí? De la educación que está vista como una ciencia natural y entonces tiene que tener una metodología en sí. ¿Qué es lo que la hace viable en este sentido? Bueno, el positivismo, esa postura de pensamiento de donde uno dice que a través de las conductas del hombre, a través de la observación de esas conductas, podemos obtener datos concretos. Y a obtener datos concretos experimental, como dice acá la cuestión, nosotros podemos racionalizar sobre los actos humanos. Pero ¿qué tipo de acto humano? Referido a la educación, ¿no? Y ahí entonces donde como que se ubica a la pedagogía como uno de los ámbitos del saber científico, ¿no? De este punto de vista se habla de una pedagogía mecanicista. ¿Por qué? Porque solamente vamos a referirnos a todos esos datos observables, concretos, que lo podemos sacar de la experiencia misma de observar a un grupo humano cuando está siendo educado, a una persona misma cuando está siendo educada. Entonces, se registran todos esos datos de modo concreto y ahí nosotros podemos decir, bueno, ya tenemos algo experimental. Cuando digo concreto me refiero a eso, porque la palabra experiencia, la palabra empírico que aparece ahí usted en el texto cuando lo lean, se está refiriendo a eso. Yo tengo que tener un elemento concreto del cual basar mi ciencia. Y bueno, entonces la pedagogía que dice, en la educación, ¿cómo lo hace? Bueno, cuando voy a observar, ustedes cuando tengan las prácticas de enseñanzas, que tengan que ir a las escuelas, que tengan que ir a un aula, que tengan que ir a un patio, que tengan que bueno, ¿cómo lo hacemos? A través de la observación. ¿Y qué observó? Conductas. Y bueno, ahí está lo concreto, ¿no? Y eso es lo que los positivistas establecen como tal para decir, bueno, la ciencia de la naturaleza, como es la pedagogía, tiene esta cuestión. ¿Cuándo adquiere el carácter de madurez científica? Bueno, ya acá hay un avance, ¿sí? No bastó solamente el positivismo, sino que esta mecanización hace que los teorizadores, los pedagogos, ya más de lo que es la posmodernidad, empiecen a plantearse, bueno, ¿qué más hay en el hombre? Y bueno, acá empiezan a ver las variantes del espíritu que existe en el hombre. Entonces, la pedagogía empieza ya a llamarse con Dilthey, como tiene acá marcado, como ciencia del espíritu, ¿no? Ese espíritu que es un ser, el hombre es un ser integral, ¿no? Que no es solo una cuestión de movimientos, una cuestión de conductas, como lo tenía esta pedagogía, ¿no? Mecanicista, sino que dice, bueno, el hombre está compuesto por algo llamado espíritu, ¿no? Y acá viene toda una rama de la pedagogía, o muchas ramas de la pedagogía, sobre todo la pedagogía contemporánea, con toda esta variante, toda esta visión de hombre más integral, ¿sí? No nos referimos solo a lo físico, sino también a ese ámbito de la dimensión no física, que es lo espiritual. Y bueno, empezamos a tener una visión de hombre diferente y quizá una visión de hombre integrada a la sociocultural, y por eso empezamos a tener una visión de aprendizaje también más moderno, más específico. Cuando nosotros hablamos de que el hombre tiene que ser consciente y creador de su conocimiento, bueno, aquí está basado la cuestión de la ciencia del espíritu, ¿no? Eh, Tener esa mirada de que el ser humano es un ser complejo y nosotros tenemos que entender eso, bueno, aquí la pedagogía empieza a tener esa madurez y esa cientificidad. ¿Cómo lo determina? Bueno, porque ya aparece el vocabulario, ¿sí? Como lo marca acá, hay un vocabulario definido. Fíjense que yo hablo de este, una ciencia del espíritu, yo hablo de una pedagogía donde establecemos, digamos, el hecho experimental, ponemos la metodología, bueno, entonces ya empieza a tener un carácter eh, más de ciencia terminada, ¿no? Bien, ¿cómo fundamentamos para cerrar esto? Bueno, ¿por qué es ciencia? Tenemos que tener en cuenta que siempre toda ciencia tiene que tener tres elementos específicos. ¿Cuáles son esos elementos? Un objeto de estudio, una metodología, ¿sí?, adecuada, y leyes o principios. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la pedagogía? Y todos los problemas relacionados a la educación, a la enseñanza, ¿no? Entonces, todo lo que podamos problematizar sobre la educación y la enseñanza va a ser como objeto de estudio de lo que es el factor pedagógico. ¿Qué metodología va a ser la más adecuada? Bueno, nosotros vamos a ver que en las metodologías fue
y es de acuerdo a lo que uno va buscando o preguntándose en la educación y la enseñanza. Entonces vamos a tener métodos descriptivos, de investigación causal, estimativos, constructivos, y a su vez vamos a ir analizando en esta metodología que todas van a estar basadas o podemos decir apoyadas desde esa rama del saber que es la didáctica, así que ustedes lo tienen como asignatura. Bueno, todo lo que ustedes ven en didáctica es uno de los sustentos o fundamentos teóricos, prácticos que la pedagogía también se basa para ser llamada como ciencia en sí. Y el último factor, el punto 3 que dice acá, las leyes o principios o conclusiones que aparezcan. Bueno, todo lo que podamos decir, bueno, enseñar es esto y lo demostremos como un principio estable en lo que es el modo de enseñar que tengamos, van a ser esas leyes o esas conclusiones que la ciencia nos da, ¿no? Nosotros hoy hablamos, fíjense, de aprendizaje moderno, que podemos hablar como de aprendizaje tradicional, y eso ya me está dando a que hubo una conclusión, hubo una teoría, hubo una ley, o está la ley, el principio y la teoría, del cual yo puedo basarme, ¿sí? Para enseñar. Entonces yo puedo utilizar una metodología, por ejemplo, del aprendizaje significativo, que tiene toda una, una especificidad que después lo vamos a ir viendo con ejemplos. Puedo basarme en una pedagogía del constructivismo, puedo basarme en una pedagogía de lo que es la estructura cognitiva, el pensamiento en sí, bueno, en sí Piaget, podemos nombrar todos los modelos pedagógicos, pero ¿por qué? Porque existen leyes y principios que la hacen en sí. Todo esto lo vamos a retomar, ¿no? Pero bueno, la idea es ir viendo que la pedagogía no es que nace, no es que surgió de un día para otro, sino que tuvo todo, distintas etapas y momentos, ¿sí? A la hora de enseñarse. Dejo la pregunta acá en el Power y después la subo en el campus. ¿Qué se entiende entonces por epistemología de la pedagogía? ¿Por qué digo esta pregunta de epistemología? Porque hay un texto ahí que quiero que lo lean, que hace un poco a la historia de esto que vimos, de las etapas de estructuración de la pedagogía, y quiero que definamos, bueno, como ciencia la pedagogía en sí, ¿qué es? ¿Sí? ¿Por qué decimos epistemología? Porque nos referimos justamente a ese saber científico, a ese saber, a esa episteme, ese conocimiento pedagógico que tiene que ser establecido como tal. Y bueno, con esto vamos finalizando la clase de hoy y los espero en el campus, en el foro, vamos ahí compartiendo todo. Así que bueno, chicos, nos vemos.